Buscadores, seguimos. Ahora mismo 9 y 19 minutos. Estamos en directo emitiendo desde España para todo el mundo a través de Pandora Informa, Alex Comunica TV, a través también de la página de Facebook de Año Cero Espacio Misterio, Universo Holístico, Mundo Alternativo y el Blog Alternativo. Gracias por seguir ahí y siempre darnos vuestro apoyo, y gracias también, obviamente, por darle al like a este vídeo y compartir, y también muchas gracias a aquellos que os suscribís en directo, porque ahora es que estamos notando que los directos, pues hay muchos amigos buscadores que os suscribís también a este canal, le dais ahí a la campanita, notificación todos los vídeos, y así de esta manera os llega puntualmente la notificación, sobre todo de cuando hacemos los directos. Otra cosa importante que lo tengo que decir también: a veces YouTube siempre envía la notificación, pero a veces la envía tarde o la envía una vez ya acabado el programa. A veces pasa. Entonces, para evitar eso y que podáis disfrutar del programa en directo y hacer vuestros comentarios en el chat, lo que yo os propongo es que os pongáis en contacto conmigo. Me podéis enviar un mensaje al 670-710271. Me decís simplemente: hola, me quiero dar de alta en la lista de difusión de Pandora. Y de esta manera os enviaremos un mensaje solo cuando empecemos los directos, ¿eh? Aquí no habrá spam. Os enviaremos máximo 3-4 mensajes a la semana, no más. Y será solo para avisaros de cuando empieza el directo. Lo digo porque a veces algunos me decís: oye, que estoy suscrito, estoy con la campanita dada y no me llega la notificación. No pasa nada. Si enviáis un mensaje de WhatsApp al 670-710271, yo os doy de alta enseguida en la lista de difusión y recibiréis el mensaje justo cuando empecemos el programa. Si me escribís de fuera de España, ya sabéis, primero tienes que marcar el prefijo, el 0034 o más 34. Y ahora vamos a hablar de nuestro gran amigo, Lo decía antes Rubén, decía ese monstruo, que es el inconsciente o subconsciente, porque ya hay gente que dice: no, es que tienes que decirle inconsciente, no, tienes que decirle subconsciente. Yo lo llamo inconsciente porque a mí es como siempre lo he conocido, ¿no? Pero eso es lo de menos, da igual cómo lo llamemos. Hay algo, un misterioso venero, algo allí donde se conforma nuestra realidad y luego salta al exterior, en la consciencia, ¿no? En el plano consciente. Y por eso hay que aprenderlo bien. Tenemos que conocerlo bien. Y vamos a hablar ahora con alguien que lo conoce muy bien, como es Santos Ávila, terapeuta, escritor, que hoy nos va a hablar de la sanación y manipulación a través del subconsciente. Santos, bienvenido. Hola, Alex, encantado de estar aquí charlando contigo un ratito. Encantado estoy yo. Por cierto, ¿te has atrevido a salir ya o no de casa? No sé si puedo decir lo que te contestaría esto, no quiero que me censure, no me detenga. Yo estoy viviendo más o menos vida normal. A ver, cuando tengo que salir salgo, cuando tengo que quedarme en casa me quedo, por lo cual no lo estoy viviendo como una especie de castigo. No, Pero no bueno, lo vives sí que como una trato de cárcel, tomar... ¿no? Hay gente que lo vive como una cárcel esto, ¿eh? No, porque ya hemos hablado en algún otro programa que es un buen momento para reflexionar sobre muchas cosas, para hacer mucho trabajo interior y para acabar de despertar, ¿no? Lo que quiero explicar hoy yo creo que va a ser, la idea es que sea un intento de dar un empujoncito a esos que están todavía a punto de despertar o a los que ya están despertando para ayudarles, porque estamos viviendo un momento en que necesitamos cuantas más personas despiertas mejor, ¿no? Pues sí. Porque como el título de la charla habla, pues nos podemos sanar a través del subconsciente, pero se nos puede manipular muy bien también a través del subconsciente, ¿no? Y cuanta más gente esté un poco más abierta, más consciente, más despierta, mejor para todos. Santos, ¿a qué llamamos subconsciente? Mira, lo que yo te voy a decir a lo mejor genera un poco de polémica dentro del mundo de terapeutas o dentro del mundo de psicólogos que también hablan del subconsciente, pero yo siempre baso lo que explico en lo que yo percibo, en lo que yo siento, ¿no? Antes tú explicabas que le llamas inconsciente, yo creo que a veces la terminología puede variar, pero para mí el subconsciente, el ego y el niño interior son variantes de lo mismo, ¿vale? El subconsciente para mí es el contenedor de la información con la que se crean el ego o el niño interior, porque el ego y el niño interior para mí son básicamente lo mismo, ¿no? O sea, que en realidad están relacionados los tres. Lo que pasa que digamos que para mí el subconsciente sería la programación o el contenedor donde está la información que genera el nacimiento de ese niño interior o del ego, ¿no? Entonces, uno sería la base o el disco duro donde está la información y lo otro es lo que se genera con esa información que hay en ese disco duro, ¿no?
lo que vendría a ser nuestra personalidad o la forma en la que nosotros encaramos la realidad o la vida. Esto sería, soy consciente, como te decía, que a lo mejor algunos terapeutas lo ven de forma diferente, algunos psicólogos pueden que lo vean de forma diferente. El objetivo tampoco no es generar ningún tipo de polémica, cada uno tiene la visión que tiene y me parece correcto, pero esto es como yo lo siento, ¿no? Para mí son tres partes de lo mismo, ¿no? O sea, entonces no hay una gran diferencia entre una cosa y otra, tal y como yo lo entiendo. El subconsciente se encarga de las tareas automáticas, ¿no? Vamos a explicar un poquito de qué va el subconsciente para poder entender luego lo demás, ¿no? Entonces el subconsciente se encarga, una de las partes que se encarga es de las tareas automáticas que hace nuestro cuerpo, ¿no? Pues por ejemplo, cosas como bombear la sangre, que no es algo de lo que tengamos que preocuparnos, la sangre va circulando por el cuerpo y es algo que esa parte nuestra lo hace de forma sin que estemos mediando nosotros, ¿no? También, por ejemplo, procesos internos como la digestión o como cualquier proceso de nuestros órganos, de la química corporal, de muchas cosas, ¿no? También luego se encarga de la respiración, aunque la respiración podemos también gestionarla de forma más consciente, podemos alterar el ritmo, podemos hacerla más profunda, podemos hacerla más lenta, más rápida, por tanto, digamos que esa la podemos controlar también de una forma consciente, pero la parte buena, digamos, del subconsciente es que se encarga de todas estas cosas que si nos tuviéramos que encargar nosotros tendríamos suficiente faena como para no poder hacer nada más, porque imagínate que tuviéramos que estar pensando las 24 horas de respirar de forma consciente o de bombear la sangre, pues directamente viviríamos para hacer eso, no tendríamos oportunidad de ningún tipo de experiencia más, ¿no? Pero el subconsciente, a través del ego o a través del niño interior, también lo que hace es automatizar nuestras reacciones. Es decir, no solo se encarga de los procesos automáticos fisiológicos, sino que se encarga también de las reacciones o de los procesos que tenemos como automatizados a través de nuestras reacciones. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que nosotros, la programación que tenemos en nuestro subconsciente genera que ante según qué estímulos o ante según qué circunstancias reaccionemos de una manera o de otra. Es decir, ante un insulto, por ejemplo, de una persona, yo puedo reaccionar de diferentes maneras. Si el insulto me toca la fibra sensible porque me está tocando una herida emocional que tiene mi niño interior o mi ego que no está sanada, en base a una programación que yo tengo en este subconsciente, pues mi reacción va a ser a lo mejor contestarle a la otra persona o intentar incluso pegarle en función de, como te decía, de la programación que yo tenga. En cambio, si por ejemplo una persona me insulta y yo he hecho mi trabajo interior y no tengo ninguna herida emocional conectada con ese insulto, pues probablemente mi reacción será tranquilidad y no darle demasiada importancia, ¿no? O sea, a lo mejor ni siquiera reacciono de forma física o de forma con cierta agresividad, ¿no? Simplemente es como que me da igual. Pero esto ¿quién lo decide? No es que lo decida yo, lo decide esta parte que está como automatizada. Lo que pasa que la parte buena, de lo que luego hablaremos, es que podemos influir en este subconsciente para sanar muchas de las heridas que tenemos que nos hacen reaccionar de forma diferentes y para mejorar también nuestra vida, ¿no? Esto lo explicaré luego un poquito más adelante. Pero básicamente a la conclusión a la que yo he llegado, y de esto es una de las cosas que hablo también en alguno de mis libros, es que el poder que tiene nuestro niño interior o nuestro ego se extiende por todas las áreas de nuestra vida. Por tanto, es, digamos, una de las partes nuestra de nuestra mente, de nuestras partes mentales que tiene más control sobre nosotros mismos. O sea, la conclusión es que nuestro niño interior manda sobre nosotros mientras no somos conscientes de ello y le ponemos remedio. Porque cuando ya empezamos a despertar y a ser conscientes podemos empezar a trabajar para de alguna forma recuperar nosotros el control y evitar que esos automatismos que tenemos en base a esa programación que tenemos se ejecuten directamente sin nosotros poder evitarlo, ¿no? Entonces sería esto un poco el tema. Te pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho poner ejemplos porque creo que son muy útiles para ayudar a entender lo que trato de explicar. Pongamos el ejemplo de que alguien de pequeño sufrió un trauma o una situación vergonzosa delante de un grupo de gente, ¿vale? Entonces esto le puede generar, por ejemplo, timidez y que sienta agobio cada vez que está delante de un grupo, ¿vale? La persona de adulta puede ser que ni se acuerde de ese momento particular de su infancia,
Pero lo que ocurre es que aunque no se acuerde de eso, su niño interior o su ego herido, porque sigue herido, no se ha sanado, sigue controlando ese aspecto de su vida, y cada vez que se tiene que enfrentar en una situación en la que tiene que exponerse delante de un grupo o hacer algo delante de un grupo o participar en un grupo, lo que le ocurre es que sus reacciones son de timidez, de agobio, de nerviosismo o o digamos de cualquier emoción que tenga asociada a ese momento, ¿no? Pero de alguna forma esta sería un poco, yo creo que es un ejemplo bastante claro de cómo nos controla esa parte nuestra, ese niño interior herido, ese ego que no se ha sanado, nos controla de esta manera. O sea, es muy sencillo verlo cuando uno empieza a ser consciente de ello. La mayoría de las veces, como estamos en piloto automático, no vemos esto. A lo mejor lo pueden ver desde fuera o a lo mejor podemos identificarlo en otras personas, pero la mayoría de las veces no lo vemos en nosotros mismos porque es un automatismo que ocurre muy rápido. No nos da mucho tiempo a pensar, ¿vale? Entonces, en este caso del ejemplo, pues esto haría que de adulto la persona pues huya de los grupos, o sea, es decir, intente evitar a toda costa estar en eventos grupales o en sitios en los que tenga que hacer algo con respecto a un grupo, ¿no? Y entonces ahí es como que lo que está ocurriendo es que esa información, esa programación que tú tienes, está generando una actitud en tu niño interior, en tu ego, que te genera un comportamiento concreto. Y esto nos ocurre, bueno, nos ocurre a todos en realidad. Lo que pasa que cuando aprendemos a empezar a sanar esa parte de nuestro subconsciente, cuando empezamos a sanar a ese niño herido, cuando empezamos a gestionar nuestro ego, lo que ocurre es que podemos vivir la vida con muchas menos reacciones y con más inspiraciones. Para mí la inspiración es cuando nos conectamos con nuestra parte divina, que nos guía a tomar unas acciones mucho más armónicas y que por supuesto nos genera una realidad muy diferente, mucho más armónica también. Como te decía, la mayoría de personas viven en piloto automático, y de hecho incluso aquellas personas que creemos ya estar un poco despiertas, y me incluyo, aunque no digo que esté despierto del todo, pero creo que sí que ya hay una parte mía que está un poco despierta, aún así a lo largo de las 24 horas que tiene el día hay muchos momentos en los que estamos en automático, no estamos conscientes de lo que estamos percibiendo ni de lo que está ocurriendo en lo que consideramos que es la realidad y también lo que está ocurriendo en nuestro interior, ¿no? Entonces, lo que hacemos cuando estamos en piloto automático, estamos permitiendo que esa información que hay en nuestro subconsciente controle y genere todas nuestras reacciones. Yo creo que con esto queda más o menos una idea clara de lo que yo entiendo, porque no, como digo siempre en todas mis charlas, lo que yo explico no es una verdad absoluta, está basado en lo que yo percibo, pero queda más o menos claro qué es lo que yo entiendo por subconsciente, y esto nos va a servir para lo que quiero explicar a continuación, ¿no? Entonces, sí, hay una cosa del dime. titular de tu charla, perdona que te interrumpa, Santos, Sí, que a no, mí no. me ha inquietado muchísimo, que dices manipulación a través del subconsciente. Es decir, alguien, llámalo publicista, llámalo como quieras, Sí. psicomago, es decir, pueden manipular nuestro subconsciente y el colectivo. O sea, pueden manipular el subconsciente de toda una población. Claro, esto es algo de lo que voy a hablar, precisamente porque realmente, o sea, lo podemos utilizar nosotros, el subconsciente, digamos que, entre comillas, lo pongo que voy a decir ahora, podemos manipularnos nosotros, nuestro propio subconsciente, para nuestro propio beneficio, para nuestro proceso de sanación, pero también muchas veces cuando no estamos despiertos, cuando estamos en ese piloto automático, lo que hacemos es recibir la manipulación que otros nos hacen de las que no somos conscientes. Entonces, por eso era importante lo que te decía al principio, que es un momento en el que tenemos que despertar a cuantas más personas sea posible. Evidentemente cada uno tiene su proceso y tiene su ritmo, pero si con estos programas que tú haces, con las charlas que damos los ponentes que venimos a programas como estos, logramos que algunos que están ahí, que les falta un poquito, un empujoncito, lo tengan, pues estupendo. Como mínimo, para mí el objetivo de esta charla no es convencer a nadie, yo nunca trato de convencer a nadie, yo solo trato de compartir, pero si lo que comparto ayuda a que a las personas empiecen a cuestionar algunas cosas, pues eso ya es un principio de despertar, ¿no? Porque cuando tú empiezas a despertar, empiezas a descuestionarte prácticamente todo. De esto ahora te comentaré también algunas cosas, pero vamos a empezar por el tema de sanar el subconsciente. Aunque esto, digamos, las fórmulas las voy a dejar un poco para la parte final, pero digamos que la buena noticia dentro de lo que estaba diciendo es que nosotros podemos afectar a nuestro subconsciente o influir en él porque es modificable, y esto es una buena noticia porque nos permite sanar y nos permite mejorar nuestra vida si vamos cambiando esa programación interna que hay en ese disco duro del que hablaba al principio, ¿no?
La mala noticia, pues es lo que me comentabas tú, que te ha generado cierta inquietud el título. La mala noticia es que también esto, nuestro subconsciente, de alguna forma nos expone a que nos puedan manipular otras personas, especialmente cuando estamos muy dormidos, como te decía, o cuando estamos en ese piloto automático, que no estamos despiertos. Para mí estar dormido significa que no tenemos conciencia suficiente para darnos cuenta de nuestras propias heridas. Y como estas heridas no están sanas, pues lo que ocurre es que reaccionamos con la información de esas heridas, ¿vale? También estar dormido significa que somos mucho más influenciables que las personas que están un poco más despiertas, porque resulta que cuando tú estás dormido tienes mucha más facilidad para creer lo que otras personas te dicen, la información que otras personas te dan, sobre todo y especialmente cuando consideramos a las otras personas como autoridades. Y cuando digo autoridades no me refiero a los cuerpos policiales, que también lo incluiríamos ahí, sino personas que son autoridades en una materia. Por ejemplo, si yo estoy muy dormido y me viene un científico y me habla de un virus, no vamos a ponerle nombres, ya sabemos de qué virus podemos estar hablando, pero de cualquiera nos vale. No lo digas. No lo digo. Y no lo digo porque ya sé lo que puede pasar. Pero bueno, el tema está que si alguien que es un científico, que tiene una carrera y me explica una serie de cosas, la tendencia, si yo estoy dormido, es creerme prácticamente todo lo que me diga, porque él ha estudiado, porque o sea, digamos que tiene tiene un carácter de autoridad en la materia, ¿vale? Y con esto no estoy diciendo que evidentemente no tengamos que desconfiar de todo. No es tampoco desconfiar, pero sí ponerlo en cuestionamiento todo, ¿no? Empezar a dudar un poco de todo, y no para no creernos nada, pero sí como para saber que no hay ninguna verdad absoluta. Da igual la autoridad que tenga alguien en una materia, que lo que esté diciendo en realidad puede ser cuestionable, sobre todo porque vivimos de diferentes paradigmas, y lo que es real en un paradigma no lo es en otro. Y esto es algo interesante porque podemos utilizar esto también, los paradigmas, para sanar. Hay paradigmas que no te sanan para según qué cosas, pero te vas a otro paradigma y este sí que resulta que te ayuda en el problema que tú tienes. Entonces, de lo que se trata es entender que no hay una verdad absoluta, y lo que ocurre es que esas medias verdades o esos paradigmas, pues nos podemos mover entre ellos en función de lo que queramos conseguir o lo que necesitemos en cada momento, ¿no? Porque cada uno nos aporta una pequeña porción de la verdad, pero no la verdad absoluta, ¿vale? Entonces, como te decía, estar dormido significa que tenemos poca conciencia de nuestras heridas emocionales, de todo lo que tenemos todavía pendiente de sanar y de desbloquear en nuestra vida, y funcionamos en automático con toda esa información, con todas esas heridas. Y también significa que además, como estamos menos despiertos, somos mucho más influenciables en general, ¿vale? Esto es importante, como te decía, para lo que vengo a explicar ahora, que es la parte que a ti te generaba un poco más de agobio, que es el tema de la manipulación. Nos tiene que generar agobio realmente, porque el subconsciente, como decía, podemos influenciarle, podemos programarlo, y como estaba explicando, es mucho más fácil hacer esto en personas que están dormidas y que están en piloto automático, porque al estar en piloto automático es como que no están viendo o viviendo la experiencia desde la conciencia. Cuando tú estás viviendo la experiencia de la conciencia, aunque no seas un experto o una autoridad en según qué temas, tienes acceso a mucha más información, a la información que hay en el universo. Por tanto, es mucho más difícil que alguien te engañe, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con el tema de la manipulación? Pues ocurre que empresas, políticos, religiones y otras cosas varias utilizan esto de la manipulación, nos manipulan mediante diferentes técnicas. No voy a explicar a todas las técnicas aquí, para esto sí que aconsejo, por ejemplo, leer a Noam Chomsky. Él escribió creo que son 10 estrategias o 10 estrategias de manipulación. Esto está por internet, lo pueden leer, pero sí que hay una cosa que, por ejemplo, ocurre, que es que nos repiten la información. Cuando te repiten mucho la información, y además si la ligan a temas emocionales, la conectan con temas emocionales, lo que ocurre es que te lo acabas creyendo. Una manera se repite miles de veces y al final te la crees,
¿vale? Entonces esto es una de las funciones que tiene nuestro subconsciente, ¿no? De ahí, por ejemplo, que cuando trabajamos con afirmaciones para mejorar nuestro estado de ánimo, para cambiar cosas en nuestra vida, aunque tardemos, porque es un trabajo con paciencia, pero sí que van haciendo algo, ¿no? Van trabajando a nivel subconsciente o inconsciente. Entonces, con esto ocurre lo mismo. Cuando te repiten, por ejemplo, una noticia muchas veces en diferentes programas y te insisten y te lo repiten una y otra vez, al final llega un punto que compras la historia y te la acabas creyendo, ¿no? Si a eso además lo aderezas con temas emocionales, en los que te conectan con miedo o te conectan con algo que te genera bienestar, con emociones positivas, negativas, pues es por ejemplo, como que Santos, perdona que te te están interrumpa, por ejemplo, Santos, cuando sale una sala de urgencias, la misma sala de urgencias, en varios informativos, en diferentes cadenas, Claro. por ejemplo. Sí, sí, esto sería un ejemplo perfecto. Pero esto también se utiliza mucho en la publicidad con otras cosas que parecen menos nocivas, ¿no? Pero este ejemplo que pones tú es genial. A esto añádele también muchas veces que se trabaja desde la simbología, desde el simbólico, porque nuestro niño interior, nuestro ego, esa programación que tenemos nosotros, entiende mucho mejor los mensajes que se transmiten de forma simbólica, con un lenguaje simbólico, porque el lenguaje simbólico también genera ciertas emociones, ¿no? Entonces, junta lenguaje simbólico, junta lenguaje emocional y ahí está generando una posibilidad de manipular a la gente bastante grande, ¿no? Muchas veces lo que hacen, tanto como te decía, las empresas, las religiones, los políticos y demás, y aquí no estoy señalando a ninguno en concreto, el que se quiera dar por aludido y forme parte de esos tres sectores que se lo dé, y los que no, pues bueno, que no se den, ¿no? Pero el tema es que muchas veces lo que hacen también es como generar una historia en base a un enemigo común, ¿vale? Y cuando tú tienes un enemigo común, inmediatamente es como que generas una empatía o una afinidad con la persona que te está hablando de ese enemigo común, ¿vale? Y esto es una clave importante también, porque de repente es como que, mira, te pongo un ejemplo, Alex, que yo creo que es incluso hasta divertido, lo que se me ocurre. Imagínate que yo te digo, Alex, que acabo de ver a un hombre malo con una pistola y que quiere venir a hacernos daño, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? En ese momento que yo te cuento eso, es mucho más fácil que tú confíes en mí para que entre los dos, de alguna forma, tratemos de salir airosos de esa situación. Tenemos un enemigo común, es un hombre malo que viene con una pistola que nos quiere matar. Entonces, ¿qué ocurre? Contándote esta historia, yo te enfoco en eso. Y a la que te descuidas, cojo y te robo la cartera. ¿Vale? Está claro. ¿Cómo te quedas ante eso? Te despisto. Esto lo hacen mucho los magos, ¿eh? Los magos saben mucho. Sí, exacto. Cómo distraer la atención. Y aquí tienes el truco de magia. Claro. Es esto, o sea, es decir, yo te enfoco en algo que te distrae, que te da miedo y de repente el malo de la película era yo, no era el hombre que venía a lo mejor no venía ni con una pistola, venía con un plátano, o sea, quiero decir, es como que yo te enfocaba en un enemigo común, como eso genera una especie de hermanamiento o empatía entre tú y yo para salir los dos airosos de la situación y de repente cuando estás distraído pues yo cojo y me aprovecho de la situación y te robo la cartera o te embaco con cualquier otra historia, ¿no? Santos, entonces, podríamos poner tantos ejemplos ahora mismo en la situación actual en la vida real que de obvios no hace ni falta decirlos. Sí, por eso estoy poniendo otros ejemplos quizá un poco más divertidos incluso, porque no hace falta mencionar ningún tema concreto. Eso mismo. A efectos de tu subconsciente, en este ejemplo, en la situación anterior, lo que ocurre es que yo lo que hago, como te decía, te manipulo dándote una información en la que te genero un estrés vendiéndote un peligro potencial. Es decir, hay un peligro potencial muy grande y eso hace que dejes de ver todo lo demás. Te enfocas en esa directriz que yo te he dado, ese peligro potencial, y todo lo demás lo pierdes de vista. Entonces de ahí, pues luego yo puedo aprovechar, como te decía, para robarte la cartera o para hacer cualquier fechoría que se me ocurre. Entonces, esto, como te decía, lo aprovechan muchas veces también, pues todos estos ámbitos que he mencionado. Las empresas, por ejemplo, aprovechan mucho el lenguaje simbólico para manipularnos. El ejemplo, por ejemplo, que te podría poner aquí, a nivel, por ejemplo, de logos, si pensamos en el logo de Amazon, por ejemplo, por poner así un ejemplo, debajo del Amazon hay como una línea que es como una especie de sonrisa. A nivel simbólico te está generando una especie de sensación de que comprar en Amazon o hacer cualquier negocio con Amazon te genera como felicidad, ¿vale?
es algo simbólico, es algo que parece inocente, pero te está vendiendo algo. Y es algo que tu subconsciente sí que entiende, porque como te decía, él entiende mucho mejor el lenguaje simbólico, pero a nivel consciente a ti te pasa desapercibido. No te pasa desapercibido si lo has escuchado en algún sitio, si has visto a alguien que te lo explica, ¿no? Pero mientras nadie te lo explica, es como que no te das cuenta de ello, ¿vale? También, por ejemplo, usan las marcas, las empresas muchas veces también usan eslóganes concretos como muy estudiados que te están vendiendo una historia, ¿vale? Te están vendiendo un estilo de vida, porque en general lo que compramos es el estilo de vida más que la marca en sí o el producto. Esto es algo también importante, ¿no? Es muy fácil manipular a través de esos eslogans, a través de la información que nos dan en una frasecita así corta, es muy fácil generar ciertas emociones. Y esto hace que a nivel de marcas, bueno, pues nos están afectando a nivel subconsciente para que tengamos más afinidad con una marca con otra. Cuando nuestro niño interior está herido, que es esa parte que se genera a través del subconsciente, como decía, hay un vacío interno en nosotros. Y lo que queremos nosotros es llenar ese vacío con cosas materiales, con actividades, incluso con adicciones. Estamos intentando llenar algo que está dañado en nosotros y lo estamos intentando llenar desde fuera. Por eso no funcionan normalmente. Los tratamientos, por ejemplo, con adicción requieren de mucho trabajo y de mucha voluntad por parte de la persona que se adicta a algo, porque tiene que hacer un trabajo interno. Si no hace ese trabajo interno, por mucho que desde fuera se le trate de ayudar, no funciona, ¿vale? Y esto es algo, como te decía, que lo saben las personas que saben cómo funciona el subconsciente y la gente poderosa, la gente que maneja en general el mundo, la gente que maneja las grandes empresas, tienen todo esto muy por la mano. Entonces es como que siempre apuntan a tocarnos la fibra sensible, a afectarnos de forma subconsciente. Les interesa menos la parte consciente, el mensaje incluso que nos dan, que queda como en el consciente, sino lo que queda en el subconsciente. Es a lo que van buscando. Como te decía, las marcas no nos venden un producto, aunque evidentemente lo que compramos siempre es un producto, sino que nos están vendiendo un estilo de vida que ellos asocian al producto, ¿vale? Yo que sé, por ejemplo, te pongo ejemplos de la marca Apple. Pues la marca Apple lo que te vende es un estilo de marca como mucho más moderno, como mucho, en inglés sería como más cool, ¿no? Que otras marcas de móviles o de tablets y tal, ¿no? Entonces tú lo que estás comprando cuando compras un producto de ellos, al margen de que tenga mejor o peor calidad, porque evidentemente si comparamos con otros productos a lo mejor tienen un poco más de calidad, pero luego hay otros productos que podrían tener la misma o incluso superior, pero como te están vendiendo un estilo de vida, cuando tú te compras un producto, esto lo haces más por esa información del estilo de vida que por el producto en sí, ¿vale? Entonces ellos han sabido como aprovechar mucho eso. Antiguamente, la gente que sea jovencita no lo recordará, pero los que ya tenemos algunos años, yo no sé si sí, supongo que tú también te acordarás, Alex, Sí, porque por ejemplo, la marca Coca-Cola, aquello que decía que era la chispa de la vida, sí. ¿vale? Esto es muy antiguo, ya te digo, es que las generaciones de ahora quizás no lo tengan por la mano porque han ido variando, ¿no? Pero nos vendía que era como la alegría, la felicidad, Ahí o sea, está. que te Felicidad tomabas una rápida Coca-Cola. además, ¿no? Felicidad Claro, enseguida, rápida, inmediata. ¡Pap! Me la bebo y ya está. entonces tú asociabas a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que es como que quieres integrar felicidad en tu vida, pues te tomas una Coca-Cola, al margen de que luego te fastidie el hígado, te haga, bueno, o te genere otros problemas, ¿no? Pero es como que estás comprando el eslogan. También yo no sé, me acuerdo también, por ejemplo, antiguamente, ahora ya no, porque en principio está prohibido, aunque se puede hacer de otras formas más subliminales o más desapercibidas, pero los anuncios de tabaco, los anuncios de alcohol, antiguamente, claro, eran anuncios que estaban en un mundo o en una época mucho más machista, seguimos en un mundo machista, pero en aquella era mucho más, y lo que te vendían era como la libertad, ¿no? Como las chicas guapísimas, si te comprabas el tabaco concreto, o si te bebías algo concreto, o el cochazo deportivo, o sea, te vendían el estilo de vida para que tú compraras el producto, ¿no? Hace unos pocos años, aunque ya también es un poco antiguo, pues por ejemplo con el coche creo que, no sé si la marca creo que era Audi, pues que salía la persona con el brazo fuera del Sí. cristal y preguntaban, ¿te gusta conducir y tal? Y era, pues te están vendiendo también el estilo de libertad, ¿no? De conducir y demás, porque al fin y al cabo lo que te vende es la historia, ¿no? Porque te genera emoción y esa es la que llega al subconsciente. Aquí en este momento, antes de pasar a la parte de la sanación, que la he querido dejar al final, porque si no nos quedamos con la parte negativa y esto no me apetece, hay un truco que es muy sencillo,
para ser un poco menos manipulable. No estoy diciendo que por aplicar esto ya no nos vayan a manipular, pero sí que es un truco para empezar a despertar un poquito, ¿vale? El truco consiste en que cuando un mensaje nos genere emociones o nos polarice en un lado, o sea, es decir, nos ponemos de parte de un lado o de parte de otra, o nos vamos a un lado para otro, analicémoslo con calma, ¿vale? Porque seguramente detrás de ese mensaje hay algún tipo de manipulación. Entonces, no, como decía, no digo que sea algo que te vaya a liberar de la manipulación al completo, pero cuando tú veas que un mensaje te está generando un tema emocional o te está polarizando mucho, analízalo con calma porque seguramente hay un tema de manipulación ahí, ¿vale? Pasamos a la parte de la sanación, ¿vale? Despertar implica, como decía antes en algún momento, empezar a cuestionárselo todo. No creerse nada de forma inmediata, es decir, ni de forma absoluta, sobre todo, porque la verdad absoluta no existe. O sea, hay como diferentes variantes de la verdad y bueno, pues todas esas variantes de la verdad conforman una verdad mucho más grande que a veces se puede contradecir una con otra. Pero de alguna forma es cuando solo nos creemos algo, lo que nos dice una persona o lo que nos dice otra, o lo que nos dice un político o lo que nos dice un médico, ahí estamos bueno, nos estamos dejando manipular porque la verdad es mucho más grande que la opinión de una persona. Incluso lo voy a llevar al terreno. La verdad, que ya lo he dicho antes, que siempre digo que no estoy en posesión de la verdad absoluta, pero la verdad va mucho más allá de lo que yo mismo estoy diciendo aquí ahora. O sea, quiero decir que tampoco me tienen que creer al 100% de pensar de que lo que yo estoy diciendo es al 100%. Pero sí que si nos empezamos a cuestionar todo, incluso esto que estoy contando, ahí estamos empezando a despertar un poco y a ser un poco menos manipulables. La idea es al final entender que no hay una verdad absoluta y que digamos que la verdad puede variar, no es algo permanente, puede variar. Incluso a nivel científico, hace unos años te recomendaban unas cosas a nivel de alimentación y ahora te recomiendan otras. Entonces, si se supone que la ciencia es una ciencia exacta, que te está diciendo cosas en base a estudios, en base a investigaciones, ¿cómo puede ser que haya cosas que hayan cambiado en unos años? Pues porque realmente lo que te está diciendo, si eres capaz de ser consciente de eso, es que ni siquiera algo que parece que es tan absoluto lo es. Porque se desdice muchas veces, de repente descubren algo nuevo que desmiente lo que habían creído hasta ese momento. Por tanto, por eso no hay que creérselo al 100%, esto tampoco, ¿vale? Y esto es una cosa que voy a aprovechar aquí a saludar a Javi, un amigo mío que es médico, que comparto cosas con él y con otras personas en un grupo de WhatsApp, y lo saludo porque es algo que sé que le va a gustar y es algo que él dice a menudo y es como que yo pues quiero darle un poco de crédito. Es algo que muchas veces nos parece verdad aquello que está alineado con nuestras propias creencias y con nuestra propia programación. Entonces, esto también es bueno cuestionárselo. Aquellas cosas en las que yo creo, es bueno que nos las cuestionemos también. Porque si no estoy polarizándome pensando que lo que yo creo es una verdad absoluta. Y tenemos que entender que lo que yo creo está basado en la programación que yo tengo internamente. Y esto ya lo he hablado en alguna otra charla, la programación que yo tengo es prácticamente en su totalidad, un 80% sí, pero incluso el otro 20% también me atrevo a decir, es una programación heredada que nos han impuesto otros. Por tanto, son creencias que nos han traspasado otros, pero nosotros estamos viviendo con ellas. Por eso también tenemos que dudar de nuestras propias creencias, ¿no? O sea, porque si no muchas veces nos alineamos con aquella información que está de acuerdo a la creencia que yo tengo. Es decir, como esto me gusta porque yo lo creo, pues me creo que esto es verdad, lo que me están diciendo. Y tampoco es así, porque también sería, ahí estarías colaborando tú en la manipulación, ¿no? Te estás dejando manipular porque la información que te están diciendo te gusta. Resuena contigo en el sentido de que está alineada con la propia programación que tienes tú. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Tenemos que dejar de polarizarnos, tenemos que empezar a sentirnos o a mantenernos más neutrales, a ser como más observadores de las situaciones, a no creer lo que me dice en política, por ejemplo, a no creer lo que me dice el de la derecha, pero tampoco a creer en lo que me dice el de la izquierda, ¿vale? Sino pues coger un poco de uno, coger un poco de otro y hacer un poco mi propia mezcla de la historia, ¿no? Pero es como ponerlo en duda todo, porque, y como decía, da igual si tú eres de izquierda o de derecha, porque si eres de izquierda, pues vas a estar más alineado con lo que te dice la izquierda, pero tampoco es fiable y tienes que ponerlo en duda. Y si eres de derecha te va a pasar lo mismo con lo que dicen los de derecha. Entonces hay que empezar a cuestionarlo todo, porque cuando estamos más neutrales, también estamos permitiendo a que nuestra parte divina
nos dé acceso a una información extra, una información que nos pueda ayudar a tomar mejores decisiones y a generar una mejor realidad en nuestra vida. ¿Qué más te quería contar de esto? Cuando estamos neutrales también además ganamos en energía, porque ya no nos estamos polarizando en un lado para defender una historia, y ni para defender la otra, ni para juzgarla, ni para criticarla, sino simplemente como que la vivimos desde la observación. Yo observo que hay una información que viene por aquí y otra información que viene por el otro lado, pero no me engancho demasiado a ninguna de ellas, ¿vale? Y esto sería una forma en la que también con eso ya estamos avanzando en nuestro propio despertar. Y cuando hacemos eso, es como que elevamos nuestra conciencia y la sanación se empieza a producir sin hacer gran esfuerzo más. No quiero decir que no haya que hacer otras cosas, pero de repente hay un principio de sanación que en el momento que tú alcanzas un poco de neutralidad y empiezas a no polarizarte, como ganas en energía al no desperdiciarla en estas peleas internas, porque aunque lo estés peleando fuera, te estás peleando también desde dentro, y con eso, al ganar energía y al ganar conciencia, es como que empieza a sanar algo en tu vida, ya sea a nivel emocional, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel de los bloqueos que tienes y que estás experimentando en tu vida. Para sanar podemos influir en nuestro subconsciente también, como decía. Podemos ir modificando esa información que nos mantiene enfermos o que hace que nuestra vida esté más complicado. Aparte de la repetición que he dicho antes, que se utiliza en los medios muchas veces de comunicación para hacernos creer algo, nosotros podemos también repetir afirmaciones, podemos también trabajar con la técnica del Ho'oponopono, que hemos hablado también algún día de ella, para ir soltando lastre, para ir sintiendo más neutralidad, para no engancharnos en la historia tanto. Eso nos va a ir ayudando. También otro truco que podemos utilizar para sanarnos a nivel del subconsciente es utilizar el arte. El arte es una expresión maravillosa que nos permite trabajar simbólicamente en los bloqueos que tenemos o la información que tenemos en nuestro subconsciente. Por ejemplo, algo muy sencillo que podríamos hacer, podemos plasmar en un papel con unos colores una emoción o un bloqueo que estemos sintiendo, que estemos experimentando, y luego acto seguido podemos romper ese papel. Con eso estás mandando una información a tu subconsciente que inicia un proceso de sanación con respecto a ese tema. No estoy diciendo que solo hacer eso ya vayas a solucionar el tema o vayas a liberarte de la emoción, pero estás poniendo en marcha un mecanismo que te va a ir ayudando. Esto lo puedes ir repitiendo de vez en cuando, incluso puedes luego dibujar en otro papel la emoción que quieres integrar en tu vida, o con la que quieres llenar el vacío que estás dejando, con esa emoción que estás liberando a nivel de esta forma sencilla artística. Sería una fórmula. Otra forma que podemos utilizar también y que es muy útil para sanar, y también es algo muy sencillo, es empezar a salir de nuestra zona de confort, porque nuestra zona de confort lo que hace es empezar a desmontar nuestro ego. Y si desmontamos nuestro ego, que está basado en las creencias y en la programación que tenemos, lo que hacemos es ir desmontando esa información que hay en el subconsciente. Entonces, a veces he explicado en alguna charla, creo que con Luis, en algún otro programa de Pandora, que hay formas sencillas de salir de esta zona de confort que no requieren de demasiado riesgo, porque evidentemente cuanto más sales de tu zona de confort, más te estás abriendo a muchas más posibilidades, pero podemos empezar por cosas pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, por cambiar nuestras rutinas diarias, ¿no? Si normalmente, bueno, ahora hay mucha gente que está, por el momento que estamos viviendo, no está saliendo mucho, pero cuando sales al trabajo, pues ir por otra ruta diferente, o cuando vas a comprar, pues ir por otro camino diferente, por otro sitio. Eso ya de alguna forma está cambiando la información que tú le estás dando a tu subconsciente constantemente. Hacer actividades diferentes a las que hacemos, o de formas diferentes. Por ejemplo, hay un truco muy sencillo que es, por ejemplo, cepillarte los dientes con la mano contraria a la que lo haces habitualmente, o incluso peinarte, o hacer algunas cosas explorando pues la otra mano con la que no trabajas habitualmente. Esto te empieza a sacar también de tu programación. O incluso hacer, yo recuerdo, por ejemplo, la psicomagia, Santos, estarás de acuerdo conmigo, la psicomagia es muy potente, es muy poderosa. Yo recuerdo el caso de un amigo mío que para sanar la relación con su madre, que era una madre sobreprotectora, ¿no? Y a la vez tampoco no le daba muchas alas, lo tenía ahí, lo pisaba un poco, ¿no? No le dejaba volar del todo. Se leyó el libro La danza de la realidad de Alejandro Jodorowsky y encontró la solución. Y él se presentó en la puerta de su casa, en la casa de su madre, disfrazado de león. Y esto es en serio, ¿eh? Y os digo que a partir de esto cambió la relación con la madre, ¿eh? Se presentó en casa de su madre disfrazado de león, con una tarta de cumpleaños, y esto es en serio, no me lo estoy inventando, ¿eh?
con el pene por fuera del disfraz de león y embadurnado de purpurina. Se presentó así, tal cual, en casa de su madre. La relación cambió. No puedo decir más. Claro, claro que cambia, Alex. Sé que no te lo estás inventando porque además sé que funciona, pero ¿sabes por qué funciona? Porque de repente es como cuando haces esto, estás hackeando, como si fuera en un ordenador, cuando hackean, estás hackeando tu programación, te la estás cargando, porque de repente eso es algo que tú, de forma consciente, nunca harías eso. Tendrías un montón de reparos, decir, yo esto no lo hago, qué vergüenza, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo me voy a presentar en casa de mi madre con esta pinta y con el pene fuera? Pero cuando tú haces eso, no digo que haya que hacer todo esto, quiero decir, ahora que la gente no vaya sacándose el pelo y vaya a ver a su madre, porque lo estoy viendo y tampoco es esta la solución. Pero quiero decir, es como consejo. Que cuando... Claro. Pero cuando tú te sales un poco de las directrices que tiene tu programación interna, que te dicen esto no te atrevas a hacerlo, no puedes hacerlo, ahí estás hackeando tu programación interna y ahí estás sanando a tu niño interior porque estás rompiendo parte de esa cárcel. De repente ya esa persona, primero, ha generado un cambio interno al hacer ese proceso externo, lo ha generado también interno, pero también lo ha generado la otra persona. ¿Vale? O sea, es como que también ha hackeado a la madre, por decirlo de alguna forma, a la conciencia. Claro, es crear ese impacto emocional, ¿no, Santos? De poder cambiar rutina, cambiar los esquemas mentales, hacer algo que no hacías hasta ahora. Sorpréndete. Eso es un viaje al inconsciente. Por eso te digo que a veces con pequeñas cositas como la que yo he explicado, que son muy sencillas, que parece que no, si las empezamos a implementar empiezan a cambiar cosas en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro subconsciente. Evidentemente tiene más impacto lo que explicabas tú, no es como más chocante. Pero quiero decir, a veces la persona no se va a atrever a hacer eso de forma inmediata y tampoco es que tenga que hacerlo porque cada persona tiene que hacer lo que corresponde para lo que esté pasando. Quiero decir, como decía, no es el consejo para todo el mundo hacer esto ahora, pero sí que podemos empezar a cambiar rutinas o podemos empezar a hacer pequeños cambios en la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Si siempre te acuestas en el lado izquierdo de la cama, pues si empiezas a acostarte en el de derecho durante una temporada a ver qué tal. Santos, ¿qué te parece si pasamos porque tengo varias preguntas en el chat, ¿qué te parece si pasamos a contestarlas? Porque hay dudas muy interesantes por parte de la audiencia. Mira, déjame un segundo que te digo una cosa más y con esto ya pasamos. En mi libro Cómo cuidar de tu niño interior hablo mucho más profundo de todo esto. Lo digo porque en el libro hay bastantes herramientas y es algo muy asequible que pueden encontrar en Amazon, tanto en la versión electrónica como en papel, y ahí tienen muchísimas más herramientas para trabajar, para hackear a este niño interior, a este ego y sanarlo. Y luego, esto también es algo que voy a hablar un poco, os voy a dedicar un espacio en el curso que tenemos programado aquí con Aulas Pandora, que es el salto cuántico de niños a dioses creadores, ¿no? Porque tenemos que sanar ese niño interior, tenemos que hackearlo para poder empezar a crear nuestra realidad. Y esto ya, una vez dicho esto, pasamos a las preguntas que tengan la audiencia. Pasamos a una pregunta, Santos. Pregunta de Amparo. Dice, ¿el hecho de estar despiertos y tener una vibración alta puede hacerte inmune y menos propenso a enfermar? Sí, por supuesto. Cuando tu vibración es alta hay muchas cosas que te afectan mucho menos. Ten en cuenta que todo lo podemos ver desde un paradigma energético, ¿vale? Si yo estoy vibrando vamos a ponerle números para entenderlo. Imagina que yo estoy vibrando al número 7, ¿vale? Pues todo lo que vibre por debajo del 7, el 6, el 5, el 4 y tal, como que a mí ya no me afecta. Porque está por debajo de mi vibración. Entonces es como, cuando estás vibrando alto es como si, no sé, una hormiguita te hiciera cosquillas, ya no te afecta al nivel que te pudiera afectar en otro momento. En cambio, si estás vibrando a 3, pues todo lo que sea... como que te pueden afectar más las cosas, ¿no? O sea, quiero decir, cuanto mayor es tu vibración, las cosas que vibran por debajo de eso te afectan mucho menos. Por tanto, siempre hay que trabajar en vibrar. Llámalo vibrar más alto, llámalo evolucionar, llámalo despertar, o sea, hay mucho, depende del paradigma del que lo analicemos, le podemos dar un nombre. Pero al final es como estar por encima de eso. Seguimos, más preguntas. Maribel García dice, hola Santos, ¿qué hacer con los miedos? Gracias. Bueno, con los miedos, en principio yo lo que te aconsejaría es que empieces observándolos. Porque, como te decía, cuando tú te polarizas, en el miedo te estás polarizando a una situación. Es decir, está pasando esto, tengo mucho miedo. Pues de repente
como hacer un paréntesis como de observador, ¿no? Como si estuvieras viendo una película, decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy percibiendo? ¿Qué es lo que noto? ¿Por qué me estoy enganchando en este miedo? Incluso hacerte preguntas te ayuda, como estas que yo hacía, ¿no? De repente plantearte, ¿por qué estoy sintiendo miedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy notando? ¿Vale? Si empiezas a observar, le empiezas a quitar poder. Porque el problema es que los miedos, los bloqueos, las cosas que nos ocurren, las emociones negativas, tienen el poder cuando nos enganchan, cuando nos enganchamos en ella. Si yo ante una cosa que pasa externamente me genera rabia y me engancho en la rabia, ya me ha polarizado, ya me estoy yendo para actuar desde esa rabia. En cambio, si yo ante que eso que inicialmente me ha generado rabia, me hago una pausa y observo y me detengo durante un ratito, de repente puedo anular esa emoción. Me la tendré que gestionar. No estoy diciendo que haya que tragarse las emociones y no hacer nada con ellas. Pero de repente es como que hago una pausa y ya no me engancho. Y luego a lo mejor puedo hacer ho'oponopono, puedo hacer tapping, puedo hacer alguna meditación, puedo hacer alguna cosa para soltar esa emoción y acabar de gestionarla. Pero de entrada yo empezaría por observarla. Porque observarla te va a dar mucha información. Y sobre todo cuando observas no te estás enganchando tanto que cuando no observas. ¿Vale? Yo empezaría por ahí. Pregunta de Encarne García Santos, ¿por qué no me acuerdo de mi niñez? Solo tengo recuerdos de mi comunión. Vale, mira, ante esto yo tengo dos respuestas que te puedo dar, que son respuestas canalizadas, aunque te lo voy a decir de memoria, no recuerdo las canalizaciones exactas, pero sí que es una información que me dio en uno de mis libros que he dedicado al arcángel Metatrón. Una de las preguntas que formulaba era esto, y me estuvo explicando que había como dos posibilidades sobre todo. Puede haber alguna variante más, pero sobre todo había como dos cosas. Una puede ser la menos positiva, digamos, un poco más negativa, algún tema de abuso, ¿vale? Que haya ocurrido. Esta normalmente es la que se generaliza más y parece que todo el mundo que no recuerda la infancia la han abusado y no es así, ¿vale? Podría ser por eso. Pero la otra a veces puede ser porque tuvieras dones espirituales, ¿vale? Y de alguna forma es como que no te acuerdas de la infancia porque cuando vamos creciendo tratamos de integrarnos en el mundo que consideramos real, que es el mundo que vemos, con el que nos relacionamos con nuestros padres, con los amigos, con la familia, con todos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como el entorno, en principio, excepto en casos particulares que sí que sea un entorno afín a esa información, no suelen creer en este tipo de cosas y de pequeño ya te dicen deja de soñar y despierta, que no, o sea, es como que la imaginación y todo lo que tiene que ver con algo un poco así más sensible, se suele anular normalmente, ya sea en el colegio, ya sea en el entorno familiar. Entonces, ¿qué ocurre? Como tú quieres integrarte en tu entorno familiar o en tu entorno de colegio y ser uno más, pues es como que poco a poco vas olvidando todo eso, lo vas rechazando, porque eso es como que te hace raro o como que no cuadra con la realidad que te están vendiendo los demás y por eso muchas veces se olvida. A veces también lo que ocurre es que una vez que empiezas a retomar ya de adulto o de adulta los dones espirituales, empiezas a desarrollarlos, como que la infancia pues empieza a volver y empiezas a recordar algunos fragmentos de ella. Así que podrían ser las dos cosas. En tu caso no lo sé concretamente, habría que mirarlo a través de una lectura de registros o a través de alguna terapia, pero como te decía, pueden ser esas dos variantes, son las que principalmente me han hablado a mí los guías cuando he preguntado por este tema. Fijaos lo que dice Santos, ¿eh? Su comunicación con los guías. Algo que podemos llegar a conseguir si hacemos talleres solamente, cursos de calidad como los encontráis en aulaspandora.com o, por qué no, también si experimentáis un auténtico salto cuántico de niños a dioses creadores. El taller que Santos Ávila realizará el jueves 4 de junio de 6 a 10 de la tarde, hora de España, en directo, a distancia, online, desde aulaspandora.com. Estáis aún a tiempo para apuntaros. Además, hay una oferta válida que expira en pocos días, en el que tenéis un descuento del 15% sobre el precio real. Así que yo aprovecharía, entraría ya en aulaspandora.com. También podéis clicar en el enlace que nuestro moderador Xavi ha pegado en el chat. Entráis ahí directamente y en solo 2 clics ya podéis reservar vuestra plaza para asistir a ese taller online. Que es un taller que, lo vuelvo a decir, no son vídeos enlatados. Es que tú vas a poder estar allí, experimentarlo como si estuvieras casi presencialmente con Santos Ávila.
jueves 4 de junio, de 6 a 10 de la tarde, hora de España. Si no te va bien por la hora, no pasa nada, porque ese vídeo luego queda grabado y lo puedes ver cuantas veces desees, de manera ilimitada. Santos, gracias por estar en Pandora. Gracias a ti, Alex, por la invitación y por compartir este ratito juntos.